Muy buenas tardes. Vamos a iniciar esta clase con el tema de permutaciones, variaciones y combinaciones, que es un tema que también está asociado con las técnicas de conteo que vimos en la clase anterior. Este tema está en el ámbito del fenómeno de contar, maneras de organizar elementos de un conjunto. Y en esta forma de contar o de organizar los elementos de un conjunto, se deben considerar varios aspectos. Primero, hay que ver si el orden en que se disponen los elementos importa o no importa, porque eso va a hacer una diferencia en ese conteo. Por otro lado, también hay que verificar si en esa organización de elementos se están considerando o se utilizan todos al mismo tiempo o solamente una parte. Entonces, si se trata de los elementos de un conjunto, bueno, el conjunto universo es el conjunto de posibilidades de elementos que uno tiene que organizar. Pero si solo se toma una parte de ellos, es como que se estuviera considerando cada vez un subconjunto. Y por último, hay que verificar o hay que tratar de visualizar si se repiten elementos en esa organización, ¿verdad? Si yo puedo repetir elementos en una forma de organizar los elementos o los elementos no se pueden repetir. Esos tres aspectos me van a ayudar a identificar si se trata de una permutación o una variación o una combinación. Y en el caso de permutaciones y variaciones, si son permutaciones con repetición o sin repetición, lo mismo que variaciones con repetición o sin repetición. Veamos algunas situaciones en las que nosotros podemos identificar algunos de estos aspectos. Tenemos aquí una primera situación en la que me preguntan de cuántas maneras se pueden ordenar en fila los 20 alumnos de la clase. Observen que aquí yo quiero ordenar, dice, y la misma descripción de la situación dice, se pueden ordenar en fila los 20 alumnos de la clase. Entonces, la pregunta que se hay que hacer primero es, ¿importa el orden en este caso? ¿Sí o no? Sí, importa. Sí importa. Y la otra pregunta es, ¿se utilizan todos? Sí, también. Sí, porque se van a ordenar los 20 alumnos de la clase. ¿Ok? Veamos la siguiente situación. ¿De cuántas maneras se pueden adjudicar los 3 primeros lugares en una carrera en la que participan 15 atletas? La primera También. pregunta es, ¿importa el orden en esa situación? Sí, también. Sí, también, porque el primer lugar es diferente del segundo lugar y es diferente del tercer lugar, ¿verdad? O sea que sí es importante el orden en el que se adjudican los 3 primeros lugares. Y por otro lado, ¿se utilizan todos? En este caso no, porque cuando se agarra el primer lugar ya no van a agarrarse los 15, sino que serían 14, serían rotando. Sí, es decir, como yo lo que quiero es seleccionar los 3 primeros y tengo en total 15 posibles, yo solo estoy agarrando 3. O sea que no se utilizan todos. O sea que en la selección final no salen todos los elementos, ¿verdad? Los 15 ordenados, sino que solamente 3. Entonces, si utilizan todos, no. Tercera situación. ¿De cuántas maneras se pueden seleccionar una delegación de 3 alumnos de una clase de 32 alumnos para asistir a una conferencia? Tenemos la clase de 32 estudiantes y lo que queremos es seleccionar una delegación de 3 de ellos.
¿Importa el orden, sí o no? Creo que en este caso no. Ahí creo No que importa. no, y Sí. tampoco se utilizarían todos. Bueno, lo primero que hay que ver es si importa el orden en que son integrados esa delegación de 3 alumnos. Como en esa delegación no hay un orden específico, ni es como los 3 primeros lugares de una carrera. O sea que no importa si, digamos, si María, Juan y Luis son seleccionados como una delegación, ¿verdad? Que si yo digo, bueno, selecciono a María, a Juan y a Luis. Pero por otro lado, yo digo, mire, selecciono a Luis, a Juan y a María. Los estoy nombrando en orden diferente. Pero la delegación sigue siendo la misma, porque me dijeron que seleccionaron una delegación de 3. O sea que ahí el orden en el que yo seleccione no importa, ¿verdad? Porque no hay una prioridad en esa delegación. La delegación es de 3 y los 3 tienen la misma prioridad. O sea que el orden no importa. Y finalmente, ¿se utilizan todos en la delegación? No, Porque son 32 y solamente voy a delegar a 3. Entonces, no se utilizan todos. Estas diferentes situaciones me ayudan a mí a identificar de qué clase de problema se trata y cuál es la manera en que yo voy a resolver cada uno de ellos. O sea que cada vez hagan estas preguntas para ver de qué tipo de problema se trata. Veamos esta situación. Supongamos que tengo yo un conjunto A, que es un conjunto finito, un conjunto de varios elementos. ¿Qué significa ordenar? Ordenar los elementos de A es dar a cada elemento del conjunto una posición determinada. Es decir, qué elemento ocupa la primera posición, qué elemento va a ocupar la segunda posición y así sucesivamente. Recordemos que cuando yo tengo un conjunto, cuando yo estoy enumerando los elementos de un conjunto, ahí no hay posición establecida. Lo mismo es el conjunto con los elementos A, B, C, que el otro conjunto que tenga los elementos B, C, A. Es el mismo conjunto. O sea, en un conjunto no hay un orden. Pero si yo tomo los elementos de ese conjunto y los pongo fuera del conjunto en una forma ordenada, estoy dándole ya una posición específica a cada elemento del conjunto. Y eso es lo que es el concepto de ordenar. También podemos considerar que hay diversas formas de ordenar los elementos de un conjunto. Y vamos a contar, y aquí el problema central de este tema es cómo podemos contar el total de alternativas de ordenamiento de los elementos de un conjunto de cardinalidad n. ¿Okay? La cardinalidad de un conjunto, recordemos, es la cantidad de elementos que tiene el conjunto. Y aquí vamos a contar cuántas alternativas de ordenamiento diferentes se pueden realizar en un conjunto cuya cardinalidad es n. Bueno, y cuando el orden de los elementos importa, entonces estamos en el ámbito de las permutaciones y las variaciones. Prácticamente cuando yo estoy ordenando o cuando el orden importa, el problema se trata de permutaciones y variaciones. Y ya vamos a ver cuál es la diferencia entre las dos. Bueno, eso es lo que estábamos comentando en la lámina anterior. En estas dos conceptos, permutación y variación. Ahora, cuando se deben ordenar todos los elementos del conjunto, estamos en presencia de permutaciones. Y la otra situación es cuando en el ordenamiento solamente se utiliza una parte de los elementos del conjunto, en ese momento vamos a estar hablando de una variación. En realidad,
si nosotros queremos hablar en términos más generales, las permutaciones son un caso particular de las variaciones. O sea, en las variaciones yo lo que tengo que hacer es ordenar los elementos de un conjunto y puedo tomar una parte de ellos. Pero cuando, y esa parte de ese conjunto, o sea, ese subconjunto de elementos que yo quiero ordenar, puede llegar a ser igual al conjunto. Cuando yo estoy considerando ya todos los elementos, esa variación se convierte en una permutación. Pero esa es una diferencia de concepto que yo se las comento aquí para que ustedes consideren que las permutaciones son un caso particular de variaciones. Y es cuando yo estoy considerando todos los elementos de un conjunto, no solamente una parte, esa variación se convierte en permutación. Y en cada una de estas dos situaciones, tanto en permutaciones como en variaciones, puede ocurrir que se repitan elementos en los ordenamientos. Normalmente los elementos no se repiten, pero pueden ocurrir situaciones en las que los elementos se pueden repetir, como vamos a ver en los ejemplos que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, tengo yo 4 amigos que van juntos al cine y ellos quieren sentarse en 4 butacas contiguas que están disponibles en el cine. ¿De cuántas formas se pueden sentar esos 4 amigos en las 4 butacas? ¿Alguien puede comentar cómo podríamos resolver ese problema? ¿O cómo lo podemos abordar? Yo me recuerdo que en la calculadora se ocupa para las permutaciones lo que es un signo llamado factorial, creo. Correcto, pero... Sería 4 factorial en este caso. Sí. Que sería así, manualmente se hace 4 por 3 por 2 hasta llegar al 1. ¿Y de dónde sale esa secuencia de multiplicaciones 4 por 3 por 2 por 1? De los 4 amigos. De los 4 amigos. Pero, ¿usted se recuerda de la clase anterior en las técnicas de conteo que utilizábamos en la regla de la multiplicación? Justamente de ahí viene. Porque si yo digo, bueno, aquí están 4 amigos, o como están las 4 butacas también, en esta primera butaca, ¿a cuántos de ellos puedo sentar? A 1. Y dentro ¿es uno específicamente uno o cualquiera de los 4? Cualquiera de los 4. O sea que aquí pueden haber cualquiera de los 4 amigos. En la siguiente, ¿cuántas posibilidades tengo de sentar a uno de ellos? 3, porque ya 3, senté porque a ya 1. senté a uno aquí y solo quedan 3 para sentarse aquí. Luego en la siguiente, como ya senté uno aquí y otro aquí, solo quedan 2 en esta. Y finalmente en la última, pues solo queda 1 y ese es el que se sienta en la última butaca. Por eso es que aparece esa secuencia de multiplicaciones que su amigo comentó. 4 por 3 por 2 por 1, que es lo mismo que la técnica de conteo en la regla de la multiplicación. También habló su amigo de que esa secuencia de 4 por 3 por 2 por 1 se conoce también como el factorial de 4. De esta manera, nosotros estamos en presencia de una situación en la que el orden importa, porque sí, no es lo mismo que se siente aquí Juan, Pedro, Luis y María, que se siente aquí María, Pedro, Luis y Juan, en ese orden, o sea que el orden sí importa. Y además se utilizan todos los elementos y no se repiten elementos en el ordenamiento. Por eso es que este problema se puede reconocer como un problema de permutaciones sin repetición. ¿Por qué permutaciones? Porque todos los elementos están siendo, el conjunto es de 4 amigos
y todos ellos van a ser utilizados para ser sentados en las 4 butacas. Y como no se repiten elementos, se llama permutaciones sin repetición. Veamos la forma general de calcular las permutaciones de n elementos sin repetición. Las permutaciones de n elementos se consideran grupos, o sea, la cardinalidad de un conjunto tamaño n, y que se van a ordenar y no hay repeticiones. Se simboliza por esta letra P mayúscula con el subíndice n, ¿verdad? Y el cálculo de esta P subíndice n, la permutación de n elementos, se calcula multiplicando n por n-1, por n-2 y así sucesivamente hasta llegar al factor 1, y eso se reconoce como el factorial de n. En una forma de definirlo, yo puedo decir que para todo número natural n, el factorial de n está definido de la manera siguiente. El símbolo que se usa es el símbolo de admiración, n factorial, y es el producto de n por el número anterior, n-1, el anterior es el n-2, hasta llegar a 1. Lo mismo que por definición, yo tengo que el 0 factorial o el factorial de 0 es igual a 1, y esto es por definición. Y una igualdad que yo también puedo reconocer es que el factorial de n, yo lo puedo hacer igual a n por el factorial de n-1. Y eso pues se ve aquí en la fórmula inicial, porque esta parte que está aquí, separemos este factor afuera, y todo lo que está aquí, n-1 por n-2 por 2 por 1, es efectivamente, según la definición, el factorial de n-1, ¿verdad? O sea que el factorial de n yo puedo decir que es n por el factorial de n-1. Esto nos va a servir algunas veces para simplificar algunas expresiones en las que aparecen los números factoriales. Bueno, esto con relación a las permutaciones sin repetición. Vamos a ver ahora otro caso en los que yo tengo una situación y el problema dice: ¿de cuántas formas se podrían colocar las piezas negras de la primera fila del tablero de ajedrez? Bueno, alguien que ya sepa jugar ajedrez me va a decir, mire, ya está determinado dónde va cada pieza, ¿verdad? Pero vamos a considerar de que me dan la libertad de colocar las piezas de la primera fila del tablero de ajedrez del orden o de la forma que yo quisiera. O sea, nos vamos a quitar las reglas del ajedrez y vamos a concentrarnos en una situación en la que yo tengo las 8 piezas, porque ustedes saben que cada fila del tablero es de 8 piezas, o sea, 8 espacios. ¿Alguien se recuerda cómo son esas piezas que van en la primera fila del tablero de ajedrez? ¿Qué clase de piezas son? Son las piezas principales. Ajá, el alfil, la torre, el caballo, la reina, el rey, y creo que hasta ahí, porque de ahí van los peones. Perfecto, porque en la siguiente fila, en la segunda fila, ya van los peones. Pero aquí, ¿qué es lo que vamos a observar? Alguien podría decir, miren, como son 8 piezas y yo las puedo ordenar en diferentes formas, pues yo diría, bueno, son 8 factorial, ¿sí o no? Sí. Si todas las piezas fueran diferentes, yo podría decir de que las formas en que se pueden colocar las piezas negras de la primera fila sería 8 factorial. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Bueno, aquí también hay que notar que el orden importa,
¿verdad? No es lo mismo que colocar el rey en una posición a la izquierda de la reina que colocar a la reina en una posición más a la izquierda que el rey. O sea que el orden importa. Luego, se utilizan todos los elementos porque vamos a ordenar las 8 piezas, ¿verdad? Pero hay elementos que se repiten en el ordenamiento. ¿Por qué decimos que en este caso hay elementos que se repiten? ¿Alguien podría aclarar eso? Porque son 2 piezas de cada uno. Son 2 piezas. Bueno, de algunas de ellas hay 2, porque el rey es único y la reina es única. Pero hay 2 torres, hay 2 caballos y hay 2 alfiles, ¿ok? O sea que por eso es que se considera que en esta situación hay elementos que se están repitiendo. Y eso se observa en la lámina. El conjunto de piezas está conformado por 2 caballos, 2 torres, 2 alfiles, un rey y una reina. ¿Ok? Entonces, si todas estas piezas fueran diferentes, 8 factorial sería la solución. Pero en este caso, observemos lo siguiente. Supongamos que yo tengo un orden cualquiera de estas piezas, ¿verdad? Pero concentrémonos en los 2 caballos. Supongamos que un caballo, yo lo llamo el caballo 1 y el otro lo llamo el caballo 2, porque para esta reflexión, porque en realidad los caballos son indiferentes, o sea, no se pueden distinguir uno del otro. Pero si yo tengo un ordenamiento cualquiera de estas 8 piezas y el caballo 1 está colocado a la izquierda del caballo 2, en una posición cualquiera que está más a la izquierda del caballo 2, y si a partir de ese ordenamiento yo intercambio esos 2 caballos, o sea que el caballo 2 lo pongo en la posición donde estaba el caballo 1 y el caballo 1 lo paso a la posición del caballo 2, ¿el ordenamiento cambiaría sí o no? Pregunto. En realidad el ordenamiento no cambiaría porque no se puede distinguir que el caballo 1 del caballo 2. Los 2 son caballos idénticos. Entonces, ahí podemos ver de que si yo los considerara diferentes, a todas las piezas, ese 8 factorial estaría correcto. Pero aquí estoy viendo que hay 2 posiciones que corresponden al mismo ordenamiento. O sea, el caballo 1 a la izquierda, en una posición más a la izquierda, y el caballo 2 más a la derecha, si los intercambio esos 2 caballos, queda exactamente el mismo ordenamiento, y en el 8 factorial yo los estaría contabilizando 2 veces. Entonces, tengo que corregir ese 8 factorial con un factor. Por lo menos en este caso, yo tendría que dividir ese 8 factorial entre 2, porque hay 2 ordenamientos que son el mismo, ¿verdad? Lo mismo ocurriría con las 2 torres, la torre 1 y la torre 2. Si yo tengo en cualquier ordenamiento de las 8 piezas, intercambio la posición de las 2 torres, en realidad, al cambiar esa disposición de las torres, el ordenamiento sigue siendo el mismo porque las torres no las puedo distinguir. Entonces estaría también duplicando el conteo de el ordenamiento si yo utilizara solamente 8 factorial. Y lo mismo ocurre con los 2 alfiles. De manera que yo voy a corregir ese conteo o esa contabilización inicial de 8 factorial, porque son 8 piezas, con la división de lo siguiente: por cada repetición de piezas y la cantidad de veces que se repite una pieza, yo tengo que dividir por el factor que corresponde a cada repetición. Como hay 2 caballos, tengo que dividir entre 2 factorial.
como son 2 torres, también tengo que dividir entre 2 factorial, y como son 2 alfiles, tendría que dividir entre 2 factorial. En toda esta explicación, yo he estado diciendo de que como los 2 caballos son indistinguibles, yo estaba dividiendo entre 2, pero en realidad es entre 2 factorial, que es la misma al final de cuentas, pero porque si fueran 3 caballos en ese conjunto de 8 piezas, la forma de permutar esos 3 caballos sería 3 factorial, y todas esas permutaciones de caballos darían lugar a al mismo ordenamiento de las 8 piezas. Por eso es que aquí en esta fórmula, como vamos a ver a continuación, estamos utilizando en el numerador el número de piezas totales, pero yo tengo que dividir entre el factorial de cada una de las repeticiones de las diferentes piezas. Veamos a continuación otro problema. ¿Cuántas palabras diferentes se pueden formar con las letras de la palabra abracadabra? En realidad, cuando yo digo palabras diferentes, es que yo tengo que ordenar, o sea, utilizar en otro orden las letras de esta palabra. Entonces, aquí lo que tengo que considerar es que si el orden importa, sí importa el orden. La otra pregunta era, ¿se utilizan todos los elementos? Sí, porque voy a reordenar las letras de esa palabra. Y la otra pregunta es que si se repiten elementos. Y la respuesta en este caso es sí. Y por lo tanto, como el orden importa y se utilizan todos los elementos, yo estoy hablando de permutación. Pero como hay elementos que se repiten en ese ordenamiento, son permutaciones con repetición. Y lo mismo que en el caso de las piezas del ajedrez, yo voy a primero contabilizar. La palabra abracadabra está compuesta por 5 letras A, 2 letras B, 2 letras R, una letra C y una letra D. Entonces ya se pueden imaginar cuál es la fórmula que voy a utilizar para resolver este ejercicio. Y es la permutación de 11 elementos, pero hay un elemento que se repite 5 veces, otro que se repite 2 y otro que se repite 2 veces. El resultado de este cálculo es 11 factorial en el numerador, pero en el denominador yo pongo 5 factorial por 2 factorial por 2 factorial, que es la cantidad de veces que se repiten diferentes elementos en los elementos de ese conjunto original de las letras de la palabra abracadabra. Inge. ¿Sí, diga? Y entonces los unos ahí en ese caso no se tomarían en cuenta. Bueno, sí. En algunos textos utilizan también el coma 1 aquí en esta simbología. Y lo que tendría que utilizar aquí es en el denominador multiplicar por 1 factorial por 1 factorial. Okay. En este caso lo he eliminado porque en realidad no afectan el cálculo final, ¿verdad? Ok. Otra duda que tal vez sonara tonta, pero ¿por qué aquí sí el orden importa? ¿Por qué el orden importa? Porque cuando yo utilizo estas letras, si cambio el orden de esta letra C, si la letra C la pongo al principio y la letra A la pongo en otro lado, ese ordenamiento de letras ya es diferente a por ejemplo. ¿Verdad? O sea que si yo cambio el orden de las letras, ese ordenamiento ya es diferente. Que es en el caso del ejercicio anterior de que habíamos considerado que el orden no importaba cuando yo formo un comité de 3 personas de un grupo de 10. O sea, ahí el orden no importa, porque yo agarro
Pedro, Luis y Juan, y si en vez de agarrar a Pedro, a Luis y a Juan, agarro para ese comité a Luis, a Juan y a Pedro, es el mismo comité. Mientras que aquí, si yo agarro las letras de esta palabra y cambio el orden de esta R, la pongo al final y la A la paso a la penúltima, ese ordenamiento, esa palabra ya es otra, es diferente. ¿Ok? Por eso digo yo que aquí el orden importa. Porque cada vez que yo cambio el orden de los elementos, ese ordenamiento ya es diferente. ¿Okay? Ya entendí. Muchas gracias. Bueno, muy bien. En términos generales, vamos a hablar de la fórmula que vamos a utilizar cuando estemos hablando o resolviendo un problema de permutaciones con repetición. Es cuando yo agarro un grupo de elementos, digamos n elementos, y los utilizo todos. Los utilizo todos y voy a hacer con ellos un ordenamiento. Pero algunos de ellos se están repitiendo. Se recuerden en la palabra abracadabra, hay 5 letras A, ¿verdad? Entonces, la simbología que se utiliza es una P mayúscula y en el subíndice se pone la cantidad total de elementos y aquí arriba se ponen todas las repeticiones de los diferentes elementos que pueden ocurrir en el problema. De manera que el resultado de ese cálculo es n factorial y entre caso 1 factorial por caso 2 factorial por todas las repeticiones que aparezcan, caso r factorial. Muy bien, como ya tenemos 3 minutos para que termine esta primera parte, vamos a suspender aquí la grabación